Hola pandilla lectora, yo soy Lucía y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer un libro contra serie. Y es que, bueno, yo creo que las lectoras tenemos mucha ilusión, pero también mucho miedo a cuando hay adaptaciones literarias, sobre todo de libros que nos han encantado o que han marcado algún momento de nuestra vida. Es como muchas ganas, pero también mucho miedo de si va a ser fiel o no va a ser fiel al libro. Ha llegado el momento y es que voy a hacer un libro contra serie del libro de Kiss Me y la serie Off Camp. Que tenía muchísimas ganas de ver la serie, de hecho me la he ido viendo poquito a poco porque tampoco tenía muchísimo tiempo para bebérmela, pero la he ido viendo poco a poco y estaba súper metida, y después de verla tengo que decir que me ha encantado lo fiel que ha sido al libro. Así que vamos con el libro contra serie. Tengo que decir que antes de empezar no voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? O sea, no voy a hacer ningún spoiler de la trama ni nada. Todo lo voy a comentar de tal manera pues que si no habéis leído el libro, no habéis visto la serie, no sabéis nada de la historia, pues simplemente os entren ganas de hacerlo, porque si no lo habéis hecho no sé qué hacéis con vuestras vidas, pero esta historia merece de verdad que la leáis. Bueno, antes de empezar un poco el libro contra serie, creo que se merece realmente que se hable de la historia original de Kiss Me. Y es que Kiss Me fue la primera historia del Kennedy, de ese romance universitario que se publicó en 2015. Y bueno, yo creo que este sport romance en aquel momento pues marcó muchísimo la vida lectora de muchísimas personas, porque yo creo que empezaba a despuntar como este subgénero dentro de la romántica, y yo creo que sus personajes pues se anclaron realmente al recuerdo, al corazón de las personas que lo leyeron en ese momento. De hecho, este libro fue tan aclamado que luego surgió el resto de libros de la saga, porque los personajes secundarios como que fueron súper aclamados y súper queridos también, y de ahí nació el resto de la saga. Entonces, ¿de qué va un poco la historia original de Kiss Me? Prohibido enamorarse. Tenemos a el protagonista masculino, que es Garrett Graham, que bueno, os vais a enamorar. Es que yo solo puedo decir que os vais a enamorar porque, a ver, es súper popular, es capitán del equipo de hockey universitario y no es el típico quizás engreído, pero sí que tiene bastante toque de humor. El personaje muestra confianza, también muestra ese lado de vulnerabilidad que arrastra pues de su familia y de sus traumitas que él tiene, porque también que los tiene, y que muestre eso pues lo hace un personaje muchísimo más cercano, muchísimo más humano realmente. Y el personaje femenino pues es Hannah Walls, que es súper entrañable este personaje porque arrastra ciertas cosas en su vida que la condicionan, sobre todo en las relaciones que entabla con otras personas, pero ella tiene sus propios sueños, sus propias metas, y ella al principio de la historia está también súper focus en conseguir todo lo que quiere conseguir. Así que, bueno, pues son dos personajes como que al principio pues no ves como que puedan encajar o que sus caminos se crucen, pero sí que lo van a hacer porque realmente él está sacando malas notas y necesita sacar buenas notas, y ella es súper buena estudiante, va a conseguir que Hannah le ayude con los estudios, y él a cambio le va a ayudar con conquistar o hacerse notar con el chico que a ella le gusta. Entonces, bueno, ahí está un poco el cliché de fake dating y está muy guay, la verdad. Hablando un poco de clichés, aparte del fake dating, como acabo de decir, pues también está esa proximidad forzada, porque se van a forzar a trabajar el uno con el otro para conseguir los objetivos que han establecido. También está el deporte universitario, y es que el tema del hockey en el libro tenía bastante peso, y en la serie yo creo que también han conseguido transmitir esa pasión por el deporte. Y bueno, en definitiva, a mí lo que me gustó muchísimo de esta historia es que no solo es un romance universitario y ya, sino que son dos personajes que tienen muchísima evolución, que crecen juntos y que se apoyan el uno al otro a pesar de todo, y yo creo que eso es lo más bonito y lo que mejor recuerdo de esta historia. Y bueno, 10 años más tarde que se publiquen estos libros, se sigue hablando de ellos en redes, o sea, las lectoras seguimos hablando de estos libros. ¿Por qué? Porque lo merecen.
porque se lo merecen, porque son historias increíbles, porque son historias que están llenas de historias, de tramas, de subtramas, adoras a todos los personajes, los protagonistas y los secundarios. Y yo creo que precisamente por todo este fenómeno que hay de adorar estos libros, pues hay muchísima expectación por la adaptación que iban a hacer. La adaptación la ha hecho Amazon Prime y bueno, pues tenía muchísimo peso porque estaba adaptando una de las sagas románticas más queridas de los últimos años. Yo sinceramente tenía bastante miedo porque, como os he dicho al principio del vídeo, porque a mí me molesta, soy de esas personas que piensan que las adaptaciones no tienen que pensar nada nuevo, o sea, ya está todo escrito, solo tienen que reflejarlo de manera audiovisual y ya. Yo soy de ese tipo de personas, ¿no? No justifico, no, es que han hecho este cambio, porque no, es que no me gustan los cambios en las historias basadas en libros porque ya está escrita la historia. Si me la cambias, pues es otra historia. Entonces yo tenía bastante pues miedito de que fuera pues muy diferente al libro y tengo que decir que hay varias cosas que me sorprendieron muchísimo. Mientras yo veía la serie constantemente desde el capítulo 1 que empiezas a ver pues los personajes principales, cómo surge todo entre ellos, personajes secundarios, todas las escenas que hay en el piso de los chicos, que bueno, si habéis leído el libro son icónicas, esas escenas son icónicas, y es que yo lo veía y digo, jolín, es que lo han clavado, o sea, lo han hecho. O sea, ahí está Graham, ese es Graham, ¿vale? Pero con Graham me pasó esto, también me pasó con Dean De Laurentiis, que bueno, es un personajazo. En el libro yo lo adoraba, pero es que lo han sabido calcar en la pantalla. Bueno, vamos por partes. Con el personaje principal, con Garrett, que en la historia del libro era un crush, pues a ver, yo sinceramente cuando salió el crush y vi las fotos, pues dije, sí, podría ser Graham, ¿no? Pero la cuestión es cómo esa persona encarna a Graham y no sé, sus gestos, su manera de moverse, su manera de hablar, para mí yo lo estaba viendo y digo, es que es Graham, o sea, es Garrett, ¿vale? Es Garrett Graham, tal cual, yo me lo creí, ¿vale? Porque es un personaje que, a pesar de ser súper guapo, es un personaje que muestra esa vulnerabilidad que tenía Garrett en el libro. Tiene muchísimos comentarios de humor, es muy divertido en otros momentos, también muestra esas inseguridades en sí mismo, esa pasión por el deporte, no sé, para mí lo han clavado. Porque no han mostrado simplemente al deportista guapo, sino también esa parte emocional que también tenía el personaje en el libro. Y algo parecido me ha pasado también con el personaje de Hannah, porque es un personaje muy entrañable en el libro. Y sinceramente cuando vi a la protagonista encarnar a Hannah, esas miradas, esa manera a veces de quedarse callada, quedarse sin palabras, es que era Hannah. Uno de mis mayores miedos principalmente era que simplificaran un poco la historia de Hannah y que quizás no se llegara a entender realmente lo que arrastraba este personaje, pero para nada que es así, porque creo que lo han reflejado súper bien. Es un personaje que es bastante independiente, que está súper concentrada en sus metas, que al principio es súper reservada, que no quiere nada con Graham, que no quiere ni verlo en pintura, sabe que no es de su rollo, o sea, no le daba ni cero oportunidad. Una de las cosas que más me gusta del personaje de Hannah es que Hannah tiene una evolución brutal a lo largo de la historia y no gira solamente alrededor del romance, sino en cumplir esas metas que ella tiene y en superarse en cosas que no sabía ni que era capaz de hacerlo. Es un personaje que tiene sueños, que tiene inseguridades, que tiene sus propias cosas, ¿no? Y creo que eso la serie lo ha reflejado súper bien. Y bueno, los personajes muy bien por separado, pero es verdad que hay veces, porque hay veces, por ejemplo, con la adaptación de Culpa Mía, la versión española, no con la primera, pero con la segunda y con la tercera, a mí la química entre los personajes no me la creía. Y en cambio aquí la química entre los personajes es natural, es que se ve natural, estás viendo la historia real de Graham y de Hannah. Me ha encantado como los piques del principio, el desinterés, pero el te miro, no sé, esas miradas, esas cosas de esa tensión, era palpable en la historia, lo han reflejado súper bien.
Además, esta historia, como empieza con un fake dating no es una historia que vaya rápido, porque es que al final un poco ellos no son conscientes de lo que está pasando, ¿vale? Están haciendo una mentira sin ellos saber, pues que al final no iba a ser tan mentira como ellos se pensaban. Pero es una historia que la ves poco a poco y cada pasito cuenta, no es nada acelerado y creo que esto la serie lo ha respetado súper bien. También pienso que a nivel de escenas, hay escenas que son muy icónicas del libro y creo que lo han respetado súper bien. No voy a hacer spoiler, pero hay muchísimas escenas que son pues una copia fiel al libro y eso las lectoras lo agradecemos un montón. En definitiva, cuando vi la serie creo que se había respetado la esencia de esos protagonistas, cada uno con su historia y cómo convergen esos personajes, cómo evolucionan uno gracias al otro, cómo se apoyan. Es que ha sido maravilloso verlo en la pantalla. Obviamente a lo largo de los capítulos, porque no lo he dicho, pero la serie está formada por 8 capítulos, la primera temporada, hay cositas que, bueno, pinceladas que pues son añadidos, que no son fiel al libro y bueno, yo creo que esto también quizás le puede dar un poco de dinamismo a la historia porque no están centrándose en cosas esenciales de la trama principal y bueno, pues a ver, no voy a entrar en spoiler, pero estas pequeñas cositas como que me han parecido bastante lógicas, ¿no? Por así decirlo. En la serie, como en cualquier adaptación, pues obviamente el tiempo está condensado, no tenemos todo el tiempo o todas las horas que podemos dedicar a leer un libro de manera, pues eso, más detallada, entonces es verdad que la serie va todo como un poco acelerado. Yo creo que si has leído el libro quizás puedes tener en algunos momentos esta sensación, si no lo has leído seguramente no, pero sí que es verdad que hay momentos como que el tiempo está un poco acelerado, como que hay cosas o situaciones que se resuelven pues en 2 escenas y a lo mejor pues en el libro eran 3 capítulos, ¿no? Por decirte algo, pero entendéis un poco esto, pero aún así no creo que falte nada en la historia de la serie, creo que está todo perfectamente entendible, ¿no? Muchísimas cosas a lo mejor ponen un poco de banda sonora y son secuencias de imágenes, ¿no? Y no tanto hablar. Otra cosa también es que en los libros obviamente nos metemos muchísimo en la cabeza de los personajes, más este libro está narrado a 2 voces, entonces estamos en la mente de Garrett y también estamos en la mente de Hannah. Entonces eso verlo en la pantalla pues es a través de escenas, de momentos pues que poco dicen pero lo están intentando transmitir de otra manera, entonces es como que el ritmo es bastante más acelerado. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es el peso de los personajes secundarios. Ya lo he dicho antes, pero yo, vamos, me ha encantado la aparición de Ali, que es la amiga de Hannah, y Dindy Laurentis, que ese personaje, esa era la bomba en el libro. De hecho, estos 2 personajes son los protagonistas del tercer libro de Kiss Me, de la saga. Lo que pasa que ya han dicho, ya han confirmado que la temporada 2 son ellos los que van a protagonizar pues la historia de romance, aunque creo que en la serie vemos bastante ya de lo que va a ser su historia, pero escuchadme, que yo lo agradezco porque lo he gozado, o sea, me ha encantado esos personajes, es que me encantan, o sea, me encantan. Ella con todo lo de su ex, esa relación tóxica en bucle y él pues living la vida loca y como él dice en la serie, soy una montaña rusa, pero es que es así tal cual y luego pues tendremos que ver la segunda temporada, de verdad. Y bueno, llegado a este punto, después de todo lo que os he contado de mis impresiones, ¿por qué pienso, llegamos a la gran pregunta y es por qué pienso que esta adaptación ha sido un acierto y por qué otras adaptaciones quizás no llegan a serlo? Yo creo que en primer lugar creo que la serie ha respetado que esta historia es una historia de romance universitario, pero donde hay muchísimas cosas más y eso se está viendo también reflejado en la serie. Ha creado personajes audiovisuales que son humanos, que transmiten. Creo que ha sido el cast un acierto, me han gustado muchísimo. Logan también me ha gustado. Logan es amigo bueno, es de uno de los chicos del equipo de hockey, que es el prota del segundo libro.
pero me ha gustado mucho. Es verdad que Logan no es de mis personajes favoritos, ni siquiera en el libro, porque bueno, es otro tipo de personaje, ¿vale? Es como el tipo bueno, que me ha encantado verlo en la serie también, porque sí, o sea, me lo podría imaginar así a Logan, sí. Creo que es una serie que han cogido la historia, la han intentado plasmar lo mejor que han podido dentro de la era en la que estamos y lo han conseguido porque no han intentado meter con calzador cosas que estaban quizás fuera de contexto, que no pegaran, o cambiar cosas esenciales de la historia que sabíamos que a los lectores no nos gustan esas cosas. También el momento del conflicto, porque, bueno, no es spoiler, se sabe que en todas las historias de romance hay un punto de inflexión donde como que parece que todo pues se viene abajo, ¿no? En la historia de romance. Y esto me ha parecido muy guay en la historia porque, o sea, en la serie hay mucho tramo de inicio, ¿no? De antes de la relación, luego se ve la relación, pero también hay un tiempo grande para ver esa ruptura o ese alejamiento de los personajes y creo que transmite tanto esos personajes en ese momento. También pienso que la productora que ha podido coger esta misión de adaptar esta historia también tenía que tener muchísima presión porque cuando haces algo así es mucho fandom el que tienen detrás, ¿no? Y yo creo que sinceramente se pueden sentir orgullosos. Ahora el miedo está en que no lo hagan peor en las siguientes temporadas. Pero creo que han reflejado muy bien la química de los personajes. Parece que no es simplemente una manera de aprovechar el tirón de una saga popular, sino que se ha visto el trabajo reflejado, pues, no sé, en la ambientación, en la atmósfera, en los vestuarios, no sé, en todo realmente. Y eso a mí me ha hecho, en definitiva, disfrutar muchísimo de la adaptación. Y bueno, esta ha sido mi opinión del libro Contra Serie. Obviamente os recomiendo 100% leer estos libros y ver la serie, aunque no hayáis leído los libros. Si no os llaman los libros, ver la serie también porque creo que es bastante fiel al libro. Y en esta parte del vídeo el micro me dejó de funcionar, pero te estaba contando que muchísimas gracias por verme, que te suscribieses al canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido a la plataforma y que me dejes en comentarios qué te ha parecido la serie o los libros. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Felices lecturas!